El despertador de Isabella García sonó a las 5:30 de la madrugada, como todos los días. Ella gruñó suavemente, su cuerpo cansado no quería levantarse. Temía otro largo día en el diner. Pero, como siempre, apagó el despertador, dijo una oración rápida y se levantó para prepararse para el trabajo. Su apartamento era pequeño, pero tenía los recuerdos de su familia en Filipinas. Todavía podía sentir su amor a través de sus videollamadas. Isabella García se ató el largo cabello oscuro en una coleta, se puso su delantal blanco y se miró en el espejo. Sus ojos marrones estaban cansados, pero también llenos de determinación. Hoy era otro día, otra oportunidad para atender a los clientes con una sonrisa y ganar propinas que ayudaban a pagar las cuentas en el ajetreado diner del centro. Isabella García era una cara amigable en el diner. Saludaba a todos los que entraban con una cálida sonrisa, aunque su inglés tenía un acento que a veces hacía que la gente la mirara. «Buenos días. ¿Mesa para uno?», preguntaba con amabilidad, incluso si las palabras no salían perfectamente. La mayoría de los clientes apreciaban su amabilidad, pero algunos no eran tan amables. A veces, se reían de la forma en que hablaba. Isabella García había aprendido a ignorarlo. Se concentraba en su trabajo, encontrando paz en el sonido de las tazas de café y el olor a tocino fresco de la cocina. A sus compañeros de trabajo les agradaba, especialmente Karen, otra mesera. A Karen le impresionaba la fortaleza de Isabella García. «No sé cómo lo haces», dijo Karen una mañana. «Si alguien se burlara de mí como lo hacen contigo, me molestaría». Isabella García sonrió y ajustó su delantal. «Está bien», dijo. «La gente puede decir lo que quiera. Yo sé quién soy». Pero incluso Isabella García no podía evitar sentirse herida a veces. Trabajaba duro, equilibrando sus turnos en el diner y escribiendo sus historias por la noche. Era difícil, pero seguía adelante gracias a un sueño silencioso. Un sueño que mantenía para sí misma. Cuando la multitud del almuerzo llenó el diner, Isabella García se movía rápidamente entre las mesas, tomando pedidos y sirviendo comida. Decía «disfruten su comida» con una sonrisa, incluso si algunas personas la ignoraban o la trataban como si no importara. En la mesa 6, dos mujeres jóvenes susurraban y reían después de que Isabella García se alejaba. «¿Oíste cómo dijo scrambled?», una de ellas decía, burlándose del acento de Isabella García. Isabella García las escuchó, pero siguió caminando, pretendiendo que no las oía. Cuando pasó la prisa del almuerzo, Isabella García tuvo un momento para respirar. Se sirvió una taza de café y miró por la ventana a la calle llena de gente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras pensaba en el libro que estaba escribiendo. Era su lugar seguro, su escape. Escribir era más que un pasatiempo para Isabella García, era la forma en que escapaba de un mundo que no siempre la entendía. Pero su momento de paz no duró mucho. La campanita sobre la puerta sonó, lo que significaba que un nuevo cliente había entrado. Isabella García se levantó, lista para saludarlos con su calidez habitual, sin saber que este cliente cambiaría su vida para siempre. Un hombre entró. Se destacó de inmediato. Estaba vestido con un traje elegante, zapatos brillantes y un gran reloj. Se veía como alguien acostumbrado a obtener lo que quería. Isabella García sonrió y dijo: «Buenas tardes, señor. ¿Mesa para uno?». El hombre apenas la miró. «Sí, lo que sea», murmuró, sin importarle. Isabella García lo llevó a una mesa junto a la ventana y le puso el menú frente a él. «Tómese su tiempo, señor. Volveré para tomar su pedido». «Sí, sí», dijo él, ni siquiera mirándola. El nombre del hombre era Alejandro Martínez. Era un hombre de negocios rico que había llegado rápidamente a la cima, ganándose una reputación de ser duro y a veces cruel. Le gustaban lo mejor de todo: restaurantes, vino y personas que él consideraba importantes. Normalmente no iba a lugares como este diner, pero como estaba en la ciudad para una reunión, no quería esperar una reservación en un lugar más elegante. Cuando Isabella García regresó para tomar su pedido, Alejandro estaba apurado. «Hagámoslo rápido», dijo, golpeando su bolígrafo de oro sobre la mesa. «Quiero el filete, término medio. Asegúrate de que esté bien cocido. No quiero que me lo devuelvan». Isabella García escribió el pedido. «Sí, señor. Filete, término medio. Estará listo pronto». Alejandro levantó una ceja. «¿De dónde eres?», preguntó. Su voz no era amable, solo curiosa. Isabella García dudó, luego respondió: «De Filipinas, señor».
Alejandro sonrió de manera burlona y se reclinó en su silla. Lo imaginaba. Tu inglés, bueno, no es muy bueno, ¿verdad? Pero supongo que eso es lo que se espera. Isabella García parpadeó, sorprendida por su rudeza. Hago mi mejor esfuerzo, señor, dijo en voz baja. A Alejandro no le importó. Solo asegúrate de no cometer errores con el pedido, dijo, despidiéndola con un gesto de la mano. Karen, que estaba limpiando el mostrador cerca, le lanzó una mirada triste a Isabella García, pero Isabella García se mantuvo tranquila. No dejó que las palabras hirientes la afectaran. Ya había escuchado cosas como esa antes, pero hoy se sentían peores. Mientras Alejandro esperaba su comida, miró su teléfono y vio un libro que estaba leyendo. Era un bestseller, lleno de grandes ideas y narraciones increíbles. El nombre del autor era L.T. Rivera, y nadie sabía quién era. Alejandro siempre se había preguntado sobre la persona detrás del libro, imaginando que sería alguien inteligente e importante, alguien completamente diferente a Isabella García. Cuando Isabella García regresó con el filete de Alejandro, él miró hacia arriba y dijo, «Te has tardado». «Lo siento, señor». «Espero que todo esté de su agrado», dijo Isabella García, colocando el plato. Alejandro no la miró mucho. Simplemente comió el filete y luego la miró y se burló de ella. «Si vas a quedarte en este país, deberías mejorar tu inglés. Es una vergüenza». Karen se sorprendió desde atrás del mostrador, pero Isabella García se mantuvo tranquila. «Gracias por su comentario, señor. Disfrute su comida», dijo, luego se dio la vuelta para alejarse. Mientras Isabella García caminaba hacia la parte trasera, se agarró del mostrador en la cocina para mantenerse firme. Sus palabras la lastimaron, pero se dijo a sí misma que se mantuviera tranquila, amable y fuerte. Alejandro terminó su comida, pagó la cuenta y se fue. Dejó una generosa propina, como si estuviera haciéndole un favor. Isabella García lo observó irse, feliz de que se fuera, pero sin saber que sus caminos se cruzarían nuevamente de una manera que ninguno de los dos habría imaginado. Al ponerse el sol, el diner empezó a vaciarse. Isabella García se quedó para limpiar las mesas y apilar las sillas. Sus compañeros de trabajo ya se habían ido, dejándola sola con el sonido tranquilo del letrero de neón abierto zumbando. No le importaba estar sola. Estos momentos tranquilos eran cuando podía soñar. Después de cerrar, Isabella García caminó las 3 cuadras hasta su pequeño apartamento. Sus zapatillas hacían ruido suave sobre el pavimento agrietado. Dentro de su apartamento, la luz de una lámpara de escritorio llenaba la habitación. Sobre el escritorio, había cuadernos con garabatos, páginas sueltas y borradores. Su viejo laptop era su posesión más preciada. Era aquí, en la quietud de la noche, donde Isabella García se convertía en alguien más. Ella se sentó y abrió su laptop. En la pantalla estaba el borrador de su nuevo libro, el que había estado escribiendo durante los descansos en el restaurante. Sonrió al releer su última frase. Sus dedos encontraron las teclas correctas con facilidad. En este mundo, no había personas que se rieran de ella ni la juzgaran. Solo estaban sus historias. Isabella García no era solo una camarera, era una autora famosa bajo el seudónimo de L.T. Rivera. Isabella García había escrito 3 libros, y todos se habían convertido en bestsellers. Sus libros eran amados por sus profundas emociones y la forma en que hacían sentir inspirados a los lectores. Incluso Alejandro, el hombre grosero que siempre venía al restaurante, había citado su trabajo en reuniones, sin saber que la persona detrás de las palabras era la misma camarera a la que despreciaba. El camino de Isabella García para convertirse en autora no había sido fácil. Cuando vivía en Filipinas, escribía historias en los márgenes de sus cuadernos escolares. Soñaba con mundos lejanos, lejos de la pobreza en la que vivía. Cuando se mudó a los Estados Unidos, trabajó en muchos trabajos para enviar dinero a su familia, mientras encontraba tiempo para escribir en momentos robados. Su primer libro, Stolen Moments, lo había escrito durante noches de insomnio. Intentó enviarlo a muchas editoriales, pero fue rechazada una y otra vez. Cuando una pequeña editorial finalmente lo aceptó, lloró de alegría e incredulidad. Ahora, los libros de Isabella García se vendían en tiendas por todo el país, se traducían a diferentes idiomas y eran elogiados por los críticos. Pero ella seguía manteniendo su secreto. Quería mantenerse humilde y conectada con sus raíces, por lo que nadie sabía que ella también era L.T. Rivera. Esa noche, Isabella García recibió un correo electrónico de su editora elogiando su último borrador. Al final,
La editora le preguntaba si estaba lista para hacer entrevistas o apariciones públicas. Tus lectores realmente quieren conocerte, decía el correo. Isabella García suspiró. No estaba lista para enfrentarse a la gente. No quería que se fijaran en su origen ni en la forma en que hablaba inglés. Quería que se concentraran en sus historias. No todavía, susurró para sí misma, escribiendo una respuesta educada. Tal vez algún día. Después de horas de escribir, Isabella García cerró su laptop y se recostó en su silla. Miró una pequeña foto de su familia en su escritorio. Ellos no sabían lo exitosa que era. No quería que se preocuparan por el hecho de que aún trabajaba en el restaurante. La verdad era que Isabella García no veía su trabajo como algo malo. Era su forma de mantenerse conectada con las luchas que habían formado su vida. Al día siguiente, el restaurante estaba lleno con la habitual multitud de mediodía. Isabella García se movía entre las mesas, tomando pedidos y sirviendo comida con su sonrisa de siempre. Era un día normal hasta que Alejandro Martínez entró de nuevo. La sonrisa de Isabella García desapareció por un segundo, pero rápidamente la arregló. Se acercó a él con su saludo habitual. Buenos días, señor. ¿Una mesa para uno? Alejandro no levantó la vista de su teléfono. Lo mismo que ayer, dijo, sin siquiera mirarla. No perdamos tiempo. Isabella García lo condujo hasta su mesa habitual, preparándose para otra ronda de comentarios groseros. Tomó su pedido y rápidamente se alejó, esperando que se fuera pronto. Pero hoy, Alejandro no parecía tener prisa. Se sentó allí, bebiendo su café y mirando su teléfono. Luego vio un correo electrónico de un colega que acababa de leer el último libro de L.T. Rivera. El correo estaba lleno de elogios, llamando al autor un talento único de generaciones. Alejandro asintió, estando de acuerdo con los elogios mientras leía el extracto del correo. Las palabras eran brillantes y emocionales. Puso su teléfono y notó a una mujer sentada cerca, leyendo uno de los libros de L.T. Rivera. Alejandro no pudo evitarlo. Perdón, le dijo a la mujer, ¿estás disfrutando ese libro? La mujer sonrió. Oh sí, L.T. Rivera es increíble. Su escritura realmente me llega. Alejandro asintió. Es notable, ¿verdad? Una voz única. Siempre me he preguntado quién será en realidad. Antes de que la mujer pudiera responder, Isabella García apareció con la comida de Alejandro. Él la miró, a punto de hacer otro comentario grosero, cuando algo le llamó la atención. En el borde de la mesa estaba el libro que la mujer estaba leyendo, y en el bolsillo del delantal de Isabella García había una libreta de cuero con el nombre de L.T. Rivera bordado. Alejandro se quedó mirando la libreta. Espera, dijo, señalándola. ¿De dónde sacaste eso? Isabella García se congeló, sus dedos rozando la libreta. ¿Esto? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Es solo mío. Alejandro la miró detenidamente. ¿Tuyo? ¿Eres L.T. Rivera? El restaurante se quedó en silencio. Otras personas empezaron a escuchar. El corazón de Isabella García latía rápido, pero se mantuvo tranquila. Sí, dijo suavemente, apenas pudiendo hablar. Soy L.T. Rivera. Por un momento, Alejandro no sabía qué decir. La camarera que había ridiculizado, la mujer que había pensado que era solo una trabajadora más, era la persona cuyos libros había admirado. Su rostro mostró sorpresa. ¿Cómo es posible?, preguntó. ¿Trabajas aquí? Lo hago, respondió Isabella García calmadamente. Ambas partes de quien soy son reales. Alejandro se sintió avergonzado. La había juzgado por cómo se veía y por el trabajo que tenía. No tenía idea de lo talentosa que era. No quise, empezó a decir, pero Isabella García lo interrumpió. ¿No quisiste qué? ¿Burlarte de mí? ¿Juzgarme? ¿Solo porque soy camarera, pensaste que no podía hacer nada más? Sus palabras lo golpearon fuerte. No sabía qué responder. Isabella García se mantenía erguida, su mirada firme, sus ojos llenos de fuerza. Había enfrentado cosas peores y había salido más fuerte. Puede que hable con acento, continuó Isabella García, pero mis palabras han llegado a lugares que no te imaginas. No juzgues a las personas por lo que ves. Podrías sorprenderte de lo que encuentras. Alejandro se quedó allí, sin palabras. Se sintió humilde por primera vez en años. La mujer que había descartado no solo era una camarera ni una autora. Era alguien mucho más especial de lo que él había imaginado.
Isabella García dio un paso atrás, rompiendo el silencio. Disfruta tu comida, señor, dijo con voz educada pero firme. Levantó la cabeza con dignidad y se alejó, dejando a Alejandro pensando en sus acciones. Alejandro se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que Isabella García se fuera. Los ruidos del restaurante parecían lejanos mientras pensaba en lo que ella había dicho. Se sintió terrible por cómo la había tratado. Había sido tan ciego y cruel con ella. Recordó todas las veces que había sido grosero con ella y sintió vergüenza. Antes de irse, Alejandro esperó a que Isabella García regresara. Cuando lo hizo, su rostro era difícil de leer y actuaba como si no hubiera pasado nada. ¿Sí, señor? ¿Necesita algo más?, preguntó. Alejandro estaba nervioso y le costaba encontrar las palabras adecuadas. Yo, no sabía sobre ti. ¿Sobre quién eres?, dijo en voz baja. Isabella García levantó las cejas y sonrió un poco. ¿Eso cambia algo, señor Kingston? ¿Me tratarás diferente ahora que lo sabes? Las palabras de Isabella García lo hicieron sentir más profundo de lo que esperaba. No sabía qué decir. Te debo una disculpa, admitió finalmente. Por juzgarte, por no respetarte. La voz de Isabella García estaba tranquila, pero también sonaba sorprendida. ¿Por qué exactamente? ¿Por burlarte de mí? ¿O solo por verme diferente ahora que sabes mi nombre? La cara de Alejandro se puso roja. Se consideraba una persona inteligente, pero ahora se sentía pequeño y tonto. Tienes razón, dijo en voz baja. Te juzgué, y no debería haberlo hecho. He leído tu trabajo, y lo admiro. Solo nunca pensé, quiero decir, nunca pensé. Isabella García levantó una mano, deteniéndolo. Está bien, señor Kingston. Toda mi vida me han subestimado. Ya estoy acostumbrada. Pero lo que me importa es que no dejo que personas como tú definan quién soy. Alejandro se sintió conmovido por la gracia con la que ella lo decía. Asintió lentamente. Sabía que ninguna disculpa podría arreglar lo que había hecho, pero veía que ella no necesitaba su aprobación. Cuando Alejandro salió del restaurante, miró hacia atrás a Isabella García. Ella estaba de pie, atendiendo a otro cliente. Salió del restaurante, pensando profundamente en todo lo que había hecho mal. Por primera vez en años, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba pensar en cómo trataba a las personas. Siempre se había enfocado en ser inteligente y exitoso, pero Isabella García le había mostrado cuán ciego había sido. De regreso en su hotel, Alejandro no podía dejar de pensar en ella. Tomó su libro, Ríos de Resiliencia, y pasó a una página que había marcado. Las palabras parecían diferentes ahora, como si le estuvieran hablando. La verdadera fuerza no radica en ser visto, sino en saber quién eres cuando nadie te está mirando. Alejandro respiró profundamente. Siempre le habían gustado esas palabras, pero ahora sentía que eran un desafío para él, un desafío para cambiar. Necesitaba convertirse en una mejor persona, no solo por Isabella García, sino por todas las personas que había juzgado. A la mañana siguiente, Alejandro volvió al restaurante. Karen, la camarera, se sorprendió al verlo. «¿De vuelta?», dijo en voz baja. Cuando Isabella García se acercó a su mesa, Alejandro se levantó. «Buenos días», dijo, con una voz más suave que antes. Isabella García levantó una ceja. «¿Tan pronto, señor Kingston?». Alejandro asintió y la invitó a sentarse. Ella dudó, pero luego se sentó frente a él. «No espero que me perdones», dijo Alejandro, «pero quiero hacer las paces. Quiero aprender de ti». Isabella García cruzó los brazos y lo miró. «¿Cómo planeas hacerlo?». Alejandro pensó por un momento. «No estoy seguro, pero me gustaría empezar pidiéndote consejo. Tu escritura ha cambiado la forma en que veo el mundo. Tal vez puedas ayudarme a entender cómo ser mejor». Isabella García lo estudió por un rato, buscando cualquier señal de que no fuera sincero. Cuando no vio ninguna, asintió. «Está bien, señor Kingston. Te ayudaré. Pero solo si realmente estás dispuesto a escuchar». Alejandro sonrió, sintiéndose agradecido. «Estoy listo». Durante las siguientes semanas, Alejandro siguió viniendo al restaurante. La gente comenzó a notar que no estaba allí por culpa, sino porque realmente estaba tratando de aprender. Le hizo muchas preguntas a Isabella García sobre su vida, su escritura y sus pensamientos sobre el éxito. Cada respuesta que ella le daba lo hacía pensar más profundo. Un día le preguntó, «¿Por qué sigues trabajando aquí?». Isabella García dejó la cafetera que estaba llevando.
Porque me recuerda de dónde vengo, dijo simplemente. Me mantiene con los pies en la tierra. Mis historias son sobre personas reales, luchas reales. Si olvido eso, perderé el contacto con lo que realmente importa. Alejandro asintió lentamente. Nunca lo había pensado así. Siempre he estado tan enfocado en escalar la escalera y mantenerme adelante, que nunca me detuve a apreciar de dónde empecé. Isabella García sonrió un poco. Es fácil olvidarlo, especialmente cuando estás persiguiendo el éxito. Pero a veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más pequeños. Alejandro pensó en sus palabras por mucho tiempo. Comenzó a reconectarse con viejos amigos y familiares. Empezó a ayudar a jóvenes que le recordaban a su yo más joven, e incluso comenzó a ser voluntario en un centro comunitario para ayudar a niños con la lectura y la escritura. Quería hacer una diferencia, al igual que las palabras de Isabella García habían hecho una diferencia en él. Una tarde, Alejandro entró al restaurante con una nueva idea. Quiero ayudarte con tu trabajo, dijo, deslizándole una tarjeta de presentación sobre la mesa. Lo que necesites, publicación, marketing, lo que sea. Isabella García miró la tarjeta, pero luego lo miró nuevamente, un poco confundida. Gracias, pero estoy bien sola. Alejandro respondió rápidamente. Sé que lo estás. Pero piensa en lo que podrías hacer con más ayuda. Tus historias podrían inspirar a aún más personas. Isabella García hizo una pausa, pensando. Lo pensaré, dijo, guardando la tarjeta en su delantal. Alejandro sonrió, sin presionarla, pero respetando su decisión. Eso es todo lo que pido. Con el paso de las semanas, Isabella García comenzó a ver un verdadero cambio en Alejandro. Ya no era el hombre arrogante que había conocido al principio. Se había vuelto más humilde, más ansioso por aprender y más dispuesto a dar. Un día, mientras hablaban sobre su último libro, Alejandro dijo, «Has cambiado mi vida, Isabella García. No solo con tu escritura, sino con quien eres. Me has mostrado que el éxito no se trata de lo que tienes, se trata de lo que das». Isabella García sonrió. «Y tú me has mostrado que las personas pueden cambiar, si realmente lo quieren». Eso es raro, Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió pleno. Ya no solo se sentía bien con su trabajo o su riqueza, se sentía bien con los cambios que estaba haciendo en su vida. Isabella García no solo le había enseñado a ser mejor, sino que le había dado un nuevo propósito. Meses después, el libro de Isabella García estaba casi terminado, y el restaurante organizó una pequeña celebración para ella. Alejandro se adelantó con una sonrisa. «Isabella García», comenzó, «me has enseñado más sobre la vida de lo que podría haber aprendido solo. Tu fuerza, gracia y talento son impresionantes. El mundo es mejor gracias a tus historias y a ti». Isabella García se sonrojó un poco y dijo, «Gracias, Alejandro. Pero creo que el mundo es mejor porque personas como tú están dispuestas a cambiar». La sala aplaudió y vitoreó. Isabella García miró a su alrededor, viendo a las personas que la habían apoyado, y por primera vez, se sintió orgullosa, no solo de su libro, sino de la diferencia que sus palabras habían hecho. Después de la fiesta, Alejandro apartó a Isabella García. «Tengo algo más para ti», dijo, entregándole un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Isabella García, curiosa. «Solo ábrelo», dijo Alejandro con una sonrisa. Dentro había una invitación de la Asociación Nacional de Alfabetización, invitando a Isabella García a ser la oradora principal en su gran conferencia. «Quieren honrarte por tu trabajo», dijo Alejandro. «Y puede que haya mencionado a una cierta camarera de diner con talento para contar historias». Isabella García se rió y sacudió la cabeza. «Nunca paras, ¿verdad? No cuando se trata de compartir tu brillantez con el mundo», dijo Alejandro con una sonrisa. Isabella García sostuvo la invitación cerca. Era un símbolo de lo lejos que había llegado, no solo como autora, sino como alguien que nunca dejó de soñar, incluso cuando la vida fue difícil. Unos meses después, en la gran conferencia, Isabella García se paró en un escenario frente a una gran multitud. Respiró hondo, sosteniendo el micrófono. «Quiero contarles una historia», dijo, su voz calmada pero confiada. «Es sobre una camarera, un diner y el poder de creer en quién eres». La multitud escuchó atentamente mientras Isabella García contaba su historia. Cuando terminó, la audiencia se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. Alejandro estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie.
Sus ojos se encontraron, y Isabella García sonrió, sintiéndose agradecida por el hombre que alguna vez la había juzgado, pero que ahora se había convertido en su mayor apoyo. A medida que el aplauso se desvanecía, Isabella García dejó el escenario sabiendo que su viaje no había terminado. Ella no era solo una camarera o una autora. Era una narradora, una soñadora y un recordatorio del poder de la resiliencia y la amabilidad. Y sabía que los mejores capítulos de su historia aún estaban por escribir. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.